Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mi Dinero Down Under. Esta semana tenemos un invitado muy especial, su nombre es Camilo Cabanzo. Camilo, gracias por tomarte el tiempo y estar con nosotros hoy. Comento, uno de los episodios que hacemos en el podcast es traer gente latina que estén progresando en Australia para que nos motiven y pues nos den ese empujoncito de que las cosas sí se pueden hacer. Y ese es el propósito que Camilo está acá. Camilo, bienvenido. Y nada, Camilo, cuéntanos un poquito acerca de ti, quién es Camilo, hace cuánto llegó a Australia, qué estás haciendo y por qué consideras que lo que has logrado hasta este momento en Australia es algo que alguien necesita escuchar para que se motive. Bueno, mucho gusto estar acá con ustedes. Espero que de alguna manera sirva el testimonio, pues, de mi caso, nuestro caso, porque yo estoy aquí con mi esposa, que ya también es odontóloga. Llevamos en Australia 11 años largos. Actualmente estamos viviendo en Tasmania, que es una isla-estado, que es el estado más pequeño junto con el ACT, con el Australian Capital Territory. Aquí hace frío porque aquí estamos en la parte más sur de Australia y entonces es toda una decisión, pero nosotros somos de Bogotá y digamos que el frío no nos da tan duro. Si fuéramos, por ejemplo, de la costa o yo no sé, sería más difícil. Ahorita estamos en invierno, en este momento estamos como a unos 5 o 6 grados, pero pues esto se va a poner un poquito peor en un tiempo. Así, a manera resumida, hace 11 años hemos tenido nuestro primer bebé. Ejercíamos la odontología, yo como especialista en rehabilitación oral, egresado de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional, del pregrado y del posgrado. Mi esposa también es odontóloga de la Universidad Nacional y es ortodoncista de la Universidad Militar Nueva Granada. Ejercíamos como especialistas, yo también era profesor del Colegio Odontológico por 3 años en el posgrado de prostodoncia, o sea, rehabilitación oral. Y pues ya manejábamos, digamos que la profesión a un nivel un poquito más alto y pues vivíamos bien, teníamos siempre pues las, no riquezas, sino una vida, pero sí vivíamos cómodamente y estábamos bien. Por esas cosas de la vida y de ustedes saben de la situación en Colombia, nosotros fuimos víctimas de un caso de extorsión y nos tocó tomar la decisión de salir de Colombia. Muy tristemente, cerrar nuestros consultorios. Teníamos 2 clínicas, un consultorio, varias cosas y nos tocó pues rápidamente tomar la decisión. Y las cosas de la vida lo traen a uno hasta este punto porque inicialmente el plan era irnos para Estados Unidos, pero luego el gobierno americano decidió que no nos acogía a un sponsor que teníamos con unos amigos porque estábamos sobrecalificados para lo que queríamos. Entonces nos dijeron que no y amigos del colegio de mi esposa nos empezaron a decir, bueno, aquí la vida es así, la vida es asá, Sydney es muy chévere, Melbourne es muy chévere, Brisbane, y nos empezaron como a contar cómo era la vida aquí. Y luego una compañera mía de posgrado que ya había llegado un año antes, ella me dijo, bueno, pues mira, aquí la diferencia entre el proceso entre practicar en los Estados Unidos y practicar en Australia es que uno no tiene que ir a los últimos 2 años de universidad, pero el proceso es un poquito complicado. Pues ya ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo es. Y te pregunto, ¿ustedes ya tenían la bebé? Cuando se vinieron ya tenían tu hijo o Niño, niña. sí, Julián, nosotros llegamos Okay. acá, nosotros llegamos acá en abril del 2015. Yo llegué con un bebé de 8 meses, mi esposa llorando, 6 maletas y el coche del niño, eso era todo. Eso fue todo. No. La vida en 6 maletas. Y yo lo que hice fue rápidamente, fuimos a una agencia de estudios en Bogotá, compramos un año de estudios de inglés. Yo tenía, digamos que un nivel intermedio de inglés. Mi esposa tenía un nivel, digamos, un poco más básico de inglés, pero digamos que nos defendía. Entonces decidimos que yo hiciera primero en inglés para cumplir con los requisitos más rápido. Y a la pregunta que tú me hiciste de por qué creo que esto le podría ayudar a alguien, la respuesta es, si yo hubiese tenido el ejemplo de alguien que lo hubiera logrado en aquel entonces, yo lo hubiese logrado mucho más fácil y no hubiera
cometido tantos errores y hubiera desperdiciado tanto dinero en cosas que alguien me hubiera podido guiar. Yo prácticamente sentí que esto era como abriendo selva, o sea, como me tocaba hacer o dar palos de ciego porque no sabía muchas cosas pues fue un poco duro también, pues llegar también empezando el frío también en Melbourne fue complicado. Llegamos a compartir apartamento con un señor español, que ahora somos muy grandes amigos, un señor que anda por todo el mundo siendo comediante en cruceros. Entonces Wow. él necesitaba quien le cuidara su apartamento y no tenía problema con que tuviéramos bebé. Y pues entonces así empezamos, porque si uno comparte vivienda, pues obviamente es más económico. No, y Eh, Melbourne, que es sí, de esas ciudades tan caras, ¿no? Tú sabes que es Melbourne y sí, Sydney, que son divinas, porque espectacularmente, pero sí, la parte de la vivienda es un gasto muy, muy pesado. eso es una de las cosas que más se come el presupuesto en la vivienda y más en esas dos ciudades. Más en Sydney todavía, aunque si uno quisiera economizar un poco, pues tiene uno que tirarle como a vivir un poco más alejado de la ciudad. Dimos con mucha suerte que llegamos a un suburbio que se llama Northcote, en Melbourne, Yo que conozco, sí. es muy bonito y es como muy bohemio y muy vegetariano, hippie, con la onda Sí. verde, así la cosa. Entonces era pues chévere porque era cerca de la city, entonces yo tenía dos paradas de tren cerca, bus, tram, yo era feliz porque no tenía que manejar, yo venía a manejar como una hora y pico todos los días para allá y otra hora y pico de vuelta y era mucho estrés en Bogotá también. Eh, pues ahí se fue dando la vida y bueno, así empezamos. Listo. Cami, cuéntame, cuando tú llegaste, obviamente yo sé, tú eres odontólogo acá y ya ahorita estamos en la fase muy chévere que es, queremos nuestro propio consultorio, ¿no? Entonces ya Ujú. estamos, imagínate, todo lo que has logrado. Pero Mm. cuando tú llegaste, eh, ¿qué trabajos conseguiste y cómo fue esa transición de llegar a Melbourne y decir, no, acá en Melbourne no me funciona, me voy a ir a Tasmania? ¿Alguien te Mm. guió o tú mismo lo averiguaste? ¿Cómo fue esa Mm. parte? Pues a mí me toca resumirte 5 años de nuestra vida así rápidamente. Los primeros 7 meses cometimos el primer error, que fue no habernos comprado un carro cuando llegamos. Si uno tiene Okay. la posibilidad de comprarse un carro, es buenísimo porque se abren las puertas porque uno tiene más opciones de trabajos. Y entonces, pero yo estaba enfocado en el estudio, yo quería rápidamente pasar el IELTS, el examen de inglés. Entonces, pero a los 7 meses hablamos y yo le dije a mi esposa, se nos están acabando los ahorros y nos toca empezar a trabajar. Entonces, bueno, empezamos a buscar aquí y allá, entonces, ocupaciones de todo. Yo he hecho de absolutamente todo. Estuve en una fiesta en Melbourne que se llama la White Night, me acuerdo tanto, que un Sí. australiano me dijo, necesito que me cubra alguien que no pueda venir, por favor, por favor. Y le dije, bueno, ¿y hacer qué? Me dijo, no, mire, eso es fácil, usted calienta la carne, arma el sándwich y ellos le ayudan a vender. Y vendimos sándwiches de una receta especial de carne hecha ahumada y todo el cuento, muy famosos los sándwiches esos, como hasta las 4 de la mañana. Y después yo tenía otro trabajo que era hacer cleaning en un bar después de que la gente salía. Y eso era terrible porque quedaba terriblemente sucio. Sí. Y entonces uno ahí trabajando y pensando, yo porque estoy acá, qué estoy haciendo acá, sí, y la gente en Colombia, no, véngase para acá, deje de sufrir, eso, usted qué está haciendo allá. Y entonces es uno ahí, la parte mental tiene que ser muy, muy fuerte porque eso es un reto bien duro. Después conseguí un empleo más estable que alguien por ahí me ofreció, primero haciendo un reemplazo, pero después como que les gustó, que yo era como que entendía y la agarraba como rápido, precisamente porque el inglés estaba como funcionando un poquito más. Entonces ahí lo que hicimos fue que yo empecé a trabajar, mi esposa cambiamos de visa, o sea, renovamos la visa y cambiamos. Entonces ella estudiaba. Pero para poder estudiar yo tenía un protocolo de estudio que yo mismo me puse, que yo tenía más o menos que estudiar todos los días mínimo 6 horas. De entre 6 y 8 horas tenía que estudiar. Yo decía, como Para tu hacen los, inglés, para tu inglés.
No, o para el para examen la de la odontología, profesión, la validación. para la homologación. Ok, ok. Entonces yo decía, voy a hacer la fórmula suiza. En Suiza ellos dicen, usted tiene que dormir 8 horas, trabajar 8 horas y vivir 8 horas, o sea, otras actividades 8 horas. Entonces yo dije, voy a dormir 8 horas, pero nada, dormía como 6. Trabajaba todo lo que más podía y estudiaba muchísimo. Entonces conseguí este trabajo con la suerte que este trabajo yo empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. Y era chévere porque era en Port Melbourne, en el puerto, en unas bodegas muy grandes y era como las personas que administran las bodegas y están, entonces yo era Don Camilo, entonces hay que cambiar un bombillo, entonces, llamen a Don Camilo, entonces, Don Camilo, cambiamos el bombillo, entonces yo iba allá con la escalera, cambiaba el bombillo, ta, ta, ta. Don Camilo, se dañó el baño, entonces vaya, yo allá era plomero, electricista, jardinero, El del tinto, todo. todero, y nadie me creía que yo era odontólogo. Tanto fue así que mi jefe en aquella época me dijo, el primer día de trabajo me dijo, con que usted es odontólogo, ¿no? Entonces yo le dije, sí. Me dijo, ¿usted sabía que quizás usted nunca podrá ser odontólogo en Australia? Y yo, eso me tocó una fibra por allá bien adentro, el orgullo que uno tiene. Entonces Y yo me le dije, dice, yo bueno, le voy a demostrar que sí. vamos a ver, sí, vamos a ver, no me preocupe. Entonces, bueno, finalmente se fueron dando las cosas, pasamos el primer examen, porque todo se compone de tres partes grandes, que es, la primera hay que hacer los papeles, que ahí uno se demora un tiempo. Haciendo los papeles me demoré casi un año, pero si uno estuviera mejor guiado por alguien, tal vez uno se gasta menos, por ahí unos 6 meses o menos. Luego, si uno pasa la primera parte, que es una parte teórica, que es un examen de 2 días, por la mañana y por la tarde, es bastante pesado. Si uno pasa ese primer examen, tiene derecho a presentar la segunda parte, que es la más difícil, que es la parte práctica. Y ese examen también es de 2 días. Y obviamente pues pagar lo que cuestan los exámenes, que es bastante costoso. En ese cuento, pasando los exámenes, me demoré 3 años. Entonces, Y pero súmale el inglés, ¿no? Porque estabas en el proceso de mejorar tu inglés en esos 3 años. no, porque ahí eso pasa como los patos al agua. Entonces, cuando uno sale de estudiar en los institutos, después de que uno estudia y uno ya está trabajando, hermano, defiéndase, ¿sí? Entonces ya uno empieza, y acá como hay gente, aquí hay gente de Irlanda, de Escocia, de Estados Unidos, de todas partes de Gran Bretaña, entonces hay muchos acentos, más el acento australiano. Entonces, cuando uno está en el trabajo, pues uno está empapado todo el tiempo en inglés y eso lo hace uno crecer muchísimo. Y yo también hice una técnica y es no más Tropicana, no más Candela Stereo, no más, cero en español. Entonces yo no escuchaba nada de música en español, toda la música era en inglés. Yo veía leía el periódico, veía el noticiero, veía los partidos del fútbol de aquí de Australia. Trataba de entender el reporte de las noticias del tráfico porque los tipos hablan súper rápido y poco a poco el nivel fue mejorando hasta que ya, y pues ya era obligatorio presentar el examen porque cuando yo pasé la segunda parte del examen y que ya tenía mi licencia como odontólogo, para poder tener esa licencia ya toca presentar un IELTS de mayor a 7 en todas las bandas que en el académico, que es un nivel de entrada a universidad, es complicado, es difícil. Sí. Entonces, afortunadamente, bueno, yo tuve ahí 7.5 en todas las bandas y otras más. Entonces, y ya me entregaron mi licencia y había, pero eso fue en el año 2020. Yo llevo 6 años Pero ahí todavía trabajando. estabas en Melbourne. Y todavía estaba en Melbourne. Desde Melbourne. Yo recibí la noticia que había pasado un día que parecía el apocalipsis, porque no había nadie en la calle. Estábamos en medio de la pandemia y no había Sí, nadie, nadie. Era así como una película así de terror. Y sí. abrí el correo y vi el Ah, PDF que tenía la fotico, eso que uno ve, alcanza a ver un poquito del contenido. Y yo era con los ojos cerrados y no sabía qué hacer. Yo ya temblaba porque era mi cuarto intento. ay, hijo de Yo, madre. después del primer intento, todo el examen cambió y duraron un año entero
con el proceso parado porque iban a abrir un centro de exámenes en Melbourne. Duré esperando todo ese año, después llegué, me fui para la India 6 semanas a hacer un curso para el examen con plata prestada. Entonces, eso fue toda una aventura. Y llegué y saqué un examen perfecto, saqué un examen de 100%, pasé todo, pero me dejaron por algo que ellos llaman control de infección y no te explican por qué. O sea, no me dijeron, usted cogió esto, usted hizo esta infracción, no, nada, solamente se veía todos los resultados, usted pasó todo y al final decía control de infección, fail, overall result, fail. Y eso es para no sentarse a llorar, porque lograr un 100% eso no lo hace. Mira, la parte 2 únicamente la pasa más o menos el 9% de la gente. No, Es, pero lo pasaste, o sea, no lo sacaste al 100 como querías, pero ya estabas en ya. esa oportunidad me dejaron por control de infección, pero después, 2 intentos más tarde, lo pasé. Y ya ese día, pues yo abrí eso y pues arranqué a llorar porque después de todo lo que uno había vivido y lloré y lloré y llamé a mi familia y llamé a mi esposa y ahí apareció una oportunidad de trabajo en Adelaida, pero como a un pueblo por allá como a 2 horas de Adelaida y esa persona estaba muy interesada, pero había que aplicar a un permiso en el gobierno, como el Departamento de Salud de South Australia, porque por la pandemia aquí todos los estados funcionaban como si fueran países diferentes. Tocaba pedir un permiso para entrar a South Australia. Y esta gente dijo que no. Entonces, que no, que habían casos de COVID en Melbourne y que ellos no tenían ningún caso en South Australia y que entonces estaba cerrada la frontera y que no podíamos pasar. Entonces yo dije, pues, ¿qué hacemos? Entonces, y pum, apareció una oferta de Tasmania. Ellos dijeron, sí, aquí sí puede venir, venga para acá. Llegamos a Tasmania y allá no, y aquí no había 0 casos, aquí no había nada. Nos hicieron una cuarentena, nos tocó pasar una cuarentena de 15 días en un hotel y pagarlo, carísimo, me acuerdo. Y después de eso ya salimos y aquí todos los restaurantes abiertos, la gente afuera sin tapabocas y yo decía, pero esto es un universo paralelo. Empecé a trabajar con ellos, pero tuve un pequeño sinsabor ahí porque ellos me habían prometido sponsor, porque en ese entonces Melbourne, las ciudades grandes están en nuestra profesión, está y actualmente también en las ciudades grandes uno no puede optar a un sponsor ni siquiera con empleador, porque es una forma que ellos protegen la profesión. Ellos dicen, tenemos suficientes odontólogos, entonces no, usted se tiene que ir, es rural. Y ellos me han prometido eso, pero después me dijeron, no, no le podemos dar el sponsor. Entonces lo que hice fue me cambié a otra clínica que también necesitaban a alguien. Y ahí con ellos ya he venido trabajando los últimos ya 5 años largos con ellos y ha sido muy estable. Pero yo no hice mi residencia con ellos, sino lo hice, yo contraté a un abogado de inmigración y que es excelente. Y él me dijo, no, no, hágalo con el sponsor del gobierno de Tasmania. Entonces aplicamos una visa que es la 491, que es el State Sponsor Skill Visa, y con el compromiso que nos teníamos que quedar 3 años acá. Y Sí. nosotros dijimos, sí, con mucho gusto, pues nos quedamos. Y el año pasado, en septiembre, recibimos nuestra residencia y este año, en septiembre, ya podemos aplicar a nuestra ciudadanía porque llevamos más de 4 años viviendo legalmente en Australia y más de un año como residentes. Esa es como la regla. Ese es el motivo por el cual estamos por Y acá. entonces, ahora, ¿cuál es el plan, Camilo? Qué historia tan interesante. Y mira que ahí dijiste algo que dices, no, errores que no se cometen y es la parte de desconectarse un poquito. Yo sé que uno quiere mucho a su país, quiere mucho su cultura, Mm, pero cuando tenemos ese inglés y esa necesidad tan grande, en tu caso también, el tener que desconectarse, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, lo que tú dices, siguen escuchando la mm, televisión, siguen viendo mm, novelas, siguen viendo mm, series, y yo digo, no, o sea, eso es una parte muy importante de este proceso. mm, No mm, quiere decir que no quieras a tu país, pero es un periodo, una temporada donde te mm. tienes que desconectar para que ese inglés pueda entrar, porque con ese inglés, lo que tú dices, tú conseguiste un mejor trabajo, tenías un mejor inglés y eso eventualmente va a traer más y más oportunidades tener ese inglés mejor. Sí. Cuando tú dices, haría algo diferente y me asesoraría mejor, ¿tuviste algún caso de alguien que te dio la información correcta o Mm. a qué te refieres en ese caso? No.
En nuestro caso, a nosotros nos tocó unas cosas que yo digo, nah, nosotros nos convertimos en quienes asesoramos a muchas personas. Resulta que como yo me fui para India, entonces, y en la profesión en la parte de la especialidad mía es muy manual, de mucho arte con las manos. Entonces, yo casi que me especialicé porque lo hice, te lo juro, aproximadamente unas 350 veces me senté en mi casa a practicar con un material que se llama amalgama, que es las calzas grises, Sí, porque en ese entonces ellos pedían una amalgama, ya no se pide, pero antes le tocaba a uno hacer una amalgama y nosotros teníamos como un setup, como un pequeño consultorio en la casa. Entonces, cuando yo estuve en India, la gente, el profesor, el más importante, y todos los estudiantes, todos eran indios, éramos solamente Camila, mi amiga, y yo, Camila y Camilo, éramos los sí. únicos extranjeros, el resto todos eran indios. Y el profesor dijo, oiga, paren todos. Y yo me quedé, yo me asusté, me dijo, vengan y miren este modelo, era mi modelo, el cosito donde practicaba. Y dijo, si tienen alguna pregunta de amalgama, yo no vuelvo a contestar nada, por favor le preguntan a Camilo. Entonces, Te volviste profesor. sí, entonces resulta que cuando ya regresé a Australia, esta gente, todos agarraron mi teléfono y yo empecé en los fines de semana, los sábados y los domingos, yo empecé a ir a las casas de ellos a darles una demostración. Y en ese entonces una hora de trabajo como cleaning, por ejemplo, costaba más o menos entre 25, máximo $30. Si usted le pagaban 30 era que estaba volando. 25 era lo que más o menos todo se ganaba en aquel entonces, pero yo cobraba $150 la hora de demostración. Entonces era cuando yo cuadraba caja y me financiaba para poder hacer, para presentar los exámenes, porque los exámenes son muy caros. Y entonces, y en todas esas sesiones, todos me preguntaban lo mismo. ¿A usted quién lo guió? ¿Quién le dijo? Yo le decía, las embarradas. Nadie. O sea, sí, o sea, las embarradas. En este momento hay muchas personas me han preguntado, bueno, entonces yo cómo hago para volver un odontólogo acá. Y entonces yo siempre les el mismo cuento. Entonces son 3 partes. La primera parte usted se mete en la página de la ADC, que es el Australian Dental Council, y ahí está todo el proceso, y ahí está, pero cartilla coquito de qué es lo que tiene que hacer, es muy fácil entenderlo, tiene que tener un dinero porque tiene que pagarle primero hay que pagar porque le examinen los papeles, después toca pagar por el examen 1, después toca pagar otra vez por el examen 2, las veces que usted lo haga, después toca pagar por la registración, después toca pagar por un seguro para poder atender pacientes, después todo aquí en Australia es así. Sin embargo, vale muchísimo la pena, vale mucho la pena porque si tú me preguntas, ¿usted volvería a pasar por todo eso? Yo lo haría, sí, 10,000 veces. No por el tema monetario, sino porque aquí el estilo de vida, uno tiene una libertad de poder tener una vida muy tranquila y además de eso poder ver a sus hijos crecer y tener uno, disponer del tiempo que uno no tiene allá, ¿sí? Si yo quiero en este momento, y en más en nuestra profesión, la profesión de odontología en Colombia está absolutamente, perdón la palabra, prostituida. Hay una sobreoferta absurda. Si usted no es especialista, prácticamente que está condenado a unos salarios miserables, como toda la profesión médica. No me quiero meter en temas políticos, pero y ahora en este momento que estamos en pleno momento en donde aparece que va a haber un cambio otra vez hacia la gente que dañó la salud en Colombia. Me tiene muy triste eso, pero comparado con lo que uno hace aquí, las horas de trabajo acá, como uno vive acá, la tranquilidad de usted poder salir a un parque sin problemas, poder ofrecerle ese tiempo de calidad a los hijos no tiene comparación y no tiene precio. Y eso es lo que yo más agradezco en este momento. Mi mayor agradecimiento es eso, poder dejar a mis hijos en el colegio, recogerlos en el colegio, llevarlos a sus actividades, compartir tiempo con ellos, no trabajar los sábados, no trabajar hasta tarde. Mi horario de trabajo en Colombia era de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Yo no hubiese podido ver a mis hijos y te lo juro que hay gente que trabaja más todavía. Entonces, Y digamos que eso es como también no sé, yo lo llamo a veces también un switch, ¿no? Porque la cultura de nosotros es, usted tiene que matarse y trabajar más horas y mientras que tú llegas a esta cultura australiana donde ellos dicen, no señor, la vida tiene 2 partes, usted trabaja y usted vive, ¿sí? Y yo me acuerdo que al comienzo, cuando también yo llegué a Homestay, y yo les decía, ¿por qué todos los cierran a las 5? O sea, a las 5 no había nada cuando yo llegué en estos tiempos, ¿no? Entonces ellos decían, es que todos, indiferentemente la profesión que la persona tenga, desde un cajero hasta un doctor, tienen ese derecho de tener
un tiempo decente con su familia. Y en esa época, pues la comida, el dinner, como lo llaman los australianos, esas son las 2 horas, 3 horas que tú tienes que compartir con tu familia. Y casi que Sí, obligan a toda la sociedad. Esto se cierra y todos para su casa para que tengan lo que ellos llaman como quality time con tu familia. sí. Y es chévere, y esa vez culturalmente es un choque porque uno tiene que reacostumbrarse a que todo no es trabajo, también tiene uno que aprender Mm. a disfrutar cuando uno viene de ese ritmo tan duro como me mencionas que venías de Bogotá. No, qué Sí. chévere, Cami, ¿qué más te iba a decir? Entonces, estás en Tasmania, llevas practicando 5 años, ¿qué viene? ¿Qué viene después de esto? ¿Cuál es el plan? Pues cuando yo empecé a trabajar aquí con ellos, yo trabajo para una corporación, un corporate chino, y ellos tienen, en este momento tienen más de 40 clínicas distribuidas en Australia, y ellos, un día los dos directores, que ahora somos amigos con ellos me dijeron, venga, yo supe que usted era profesor en Colombia, entonces yo le dije, sí, usted no quiere volver a enseñar, yo le dije, pero es que en Tasmania no hay facultad de odontología. Me dijo, no, es que tenemos una academia donde queremos enseñarle a otros odontólogos y necesitamos a alguien como usted porque vamos a hacer unos viajes a Uzbekistán. Entonces yo dije, Uzbekistán, ¿esa vaina dónde es? Muestre a ver el mapa. Entonces mire, yo dije, uy, pucha, esto por allá me suena, bueno, por allá una república soviética, por allá. Y sí, efectivamente, hemos viajado 3 veces, hemos ido 3 veces a enseñarle a otros odontólogos a cómo colocar implantes, que yo ya llevo haciendo rehabilitación y también implantología hace ya muchos años y entonces esa es una parte, o sea, ahorita, estoy más involucrado con eso también. Actualmente estoy haciendo otro máster, un máster de implantología en Europa, entonces yo viajo cada cierto tiempo a diferentes facultades en Europa a como hacer una actualización en implantes y escuchar a los profesores más importantes del mundo y eso es algo que solamente ha sido posible gracias a que trabajamos acá. Y lo que viene es que ya en diciembre nos vamos a vivir a Adelaida, porque nuestra familia está en Adelaida, mi hermana está en Melbourne, pero se va para Adelaida, mis dos cuñadas viven en Adelaida con sus esposos, mi madrina de matrimonio también se trajo su esposo y su hija, entonces estamos conformando un parchecito muy chévere y vamos a estar en Adelaida y lo que se viene es que pues el plan más grande es que vamos a tener la posibilidad de tener nuestro propio practice muy pronto Genial. y estamos trabajando para eso y porque digamos lo más difícil es conseguir el equipo, las personas es complejo, pero pues mi esposa es odontóloga y ortodoncista, tengo mi cuñada es especialista en endodoncia, mi madrina de matrimonio también, rehabilitadora oral, entonces digamos que con ese grupo Mejor dicho, lo tienes todo. tengo todo el equipo, si estoy buscando cirujanos, estoy que me importa un cirujano de Colombia, que son buenísimos. Y eso es como lo que viene, pero más que eso es seguir o sea, yo tengo 48 años, acabé de cumplir 48 años y yo lo que pienso es que la proyección a futuro, hacerla desde ya, pero bajándole. Yo pienso que dentro de 3 o 4 años yo ya no voy a trabajar 3 días a la semana o 4 días a la semana y disfrutar un poco más de aquellas cosas que es un poquito más difícil. Obviamente, ya hemos ido a Colombia, yo he ido a Colombia 3 veces, pero la primera vez que fuimos nos tocó esperar 8 años para poder ir a Colombia. Ay, no, no me imagino ese reencuentro. Sí, sí, claro, fue increíble. Y obviamente ahí el país jala mucho, la comida, los amigos y todo, pero también después de cierto tiempo uno empieza a cogerle mucho cariño a Australia. Nosotros consideramos Australia como nuestro segundo país y muy cerca en el sentimiento con Colombia, porque somos muy agradecidos con todo lo que este país nos ha dado. Y yo sigo pensando que es el mejor país del mundo, muchísimo mejor que vivir en los Estados Unidos, muchísimo mejor que vivir en Europa actualmente. Y eso que también aquí hay cambios, aquí también hay problemas, aquí también hay temas de alcoholismo, temas de drogas, como en todas partes. Pero sin embargo, pues he tenido la fortuna de estar en un lugar muy tranquilo. Aquí se me ha quedado las llaves pegadas en la puerta de la casa como 3 veces ya y no ha pasado nada toda la noche. Una vez se me quedó el garaje abierto también, no pasó nada. El carro abierto, no pasó nada. Y pues
es eso, seguir disfrutando y seguir como desarrollando No, y la te vas a ir fortuna. para Adelaide. Yo viví en Adelaide 3 años y yo le digo siempre, Adelaide es como un gem que no sé, es divina, es un mini Melbourne, tiene Mm, playa, tiene buena mm, comida, mm, tiene montañas. Entonces es una ciudad sin hectic como Melbourne, pero es una ciudad que lo mm, tiene todo. Y con los niños, o sea, si tú tienes familia, la calidad de vida es impresionante, no es tan fría como Tasmania. Entonces, no, yo sé mm, que yo viví 3 años en Adelaide, me encantó. Entonces, una mm. súper, súper ciudad. Y Sí. no, primero, Camilo, con lo que me cuentas, te tengo que felicitar porque puedo ver Mm, que eres una persona muy disciplinada, ¿sí? Y eso yo creo que es un mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Como dicen los australianos, when there is a will, there is a way. Eso quiere ujú. decir, pónganse una meta y lo que tú dices, tú tuviste que hacer algo 350, dijiste voy a aprender inglés, voy a cancelar todo eso. Entonces, es tener ese foco y darle y darle y no dejarse caer. Entonces, qué chévere, Camilo, muy, muy chévere tu historia, tu motivación. Entonces, bueno, también para, si hay algunos odontólogos que nos estén escuchando, no sé, Mm, Camilo, si ellos te pueden contactar, llamar, de pronto tú les quieras no guiar o por lo menos mm. contarles un poquito si están perdidos en esa parte, que me parece súper, súper interesante. Em, y por último, Camilo, ¿cambiarías algo? Me hiciste que no cambiarías nada, que, o sea, todo ha sido la experiencia que te has traído hasta acá. ¿Qué otro mensaje de pronto final quieres dejarlos a todas las personas que nos están escuchando? Suena un poquito pretencioso y un poquito difícil de entender, pero esto no es para todas las personas. Uno migrar, salir del país, tiene que ser, es una decisión muy difícil, es un cambio de vida. Sin embargo, yo creo que lo hace a uno crecer como persona de una manera increíble, en muchos aspectos. Deja uno las comodidades de la casa, deja uno las facilidades, usted tiene quien le cuide a sus hijos, usted tiene muchas cosas. En Colombia hay exagerada variedad de frutas, hay exagerada variedad de verduras, los sabores son increíbles. Todo eso uno tiene que ponerlo en una balanza. Pero ahora aquí también pues se consigue de todo y aquí ya digamos esa parte se supera. Normalmente esto dura 2 años. A los 2 años uno sabe si me quedo o no. Y lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Si uno se pone una meta, la que sea, y si uno tiene una motivación por la cual levantarse y hacerle y caminar esa extra milla y salirse de la zona de confort y dar eso, a veces suena repetitivo todo eso, uno lo escucha aquí y allá, pero como que como que procesarlo en la cabeza no es tan fácil. Aquí hay muchas oportunidades todavía. Yo veo, esto es un país que sigue en crecimiento, que tiene una estabilidad muy, muy buena y encontrar eso es difícil. Entonces, no es para todos, pero se puede. Se puede, la odontología, sí, la medicina también, muy difícil, la odontología, muy difícil pasar, pero ya uno cruza la barrera, uno abre la puerta cuando ya pasa el inglés. Después de eso, cuando uno homologa la carrera es otra puerta que se abre. Después de eso vendrán otros problemas, pero así es la vida. La vida es resolver problemas y crecer con ellos y uno aprender cómo a resolverlos y vivir en otro tipo como dicen acá, de mindset, vivir en otro tipo de estar uno tranquilo y de estar uno disfrutando de esas cosas que son más complejas en Colombia, dependiendo de donde uno vive, porque yo creo que la vida rural en Colombia es muy chévere también. Si algún día yo volviera a Colombia, me compraré una finquita cafetera o algo así y me iría a respirar aire puro. Yo a Bogotá lo amo, lo adoro, soy hincha de Millonarios hasta que me veo todos los partidos. Sí, yo soy más rolo que el chocolate con pan y queso, pero a vivir no. Ya yo vuelvo a Colombia es como turista. Ya, sí, a ir allá a ese sitio que no fui, sí, a esas cosas. Entonces, y qué chévere uno poder conocer su país desde otro punto de vista también. Entonces, a quienes quieran Apreciarlo más. venir, Yo me imagino que uno lo aprecia más claro, también lo cuando aprecia uno mucho viene, más. Sí.
Lo Sí. vendes. No, y lo que tú dices, Camilo, tienes mucha razón. A veces me dicen, en Australia, el que, por ejemplo, en las profesiones que tú haces, cuando tú te especializas y tienes ese nicho, como nosotros le llamamos, el sky, el cielo es el límite, ¿sí? Porque entonces cuando tú te vuelves bueno en algo, la economía, la comunidad, digamos, te valora ese esfuerzo que tú estás haciendo, te puedes cobrar más, tienes decir, quiero hacer esto, no lo quiero hacer a esta hora, Ujú. tú pones tu horario y la gente, pero porque la economía y el sistema está diseñado para que la persona que se especialice y que le tire la gana a la cuestión tenga esa recompensa. Sí, entonces, Claro. eso sí tienes mucha razón. No, pues Camilo, muchísimas gracias. Me encanta escuchar No, gracias a historias ti. así de superación, de constancia. Entonces, y no, todas las personas que nos están escuchando, espero que ese episodio les sirva para que se motiven y que sí se puede. Sí, o sea, acá tenemos un ejemplo de alguien que hizo algo 350 veces para volverse experto. Entonces, no hay excusa, chicos. Entonces, no, Camilo, muchísimas gracias y te deseo mucha suerte en Adelaide. Yo sé que lo vas a disfrutar. Y nada, cuando estés en Adelaide y tengas tu consultorio ya, entonces les contamos a todas las personas que nos escuchan para que te visiten también. Claro que sí, claro que sí. Muchas Bueno, gracias. bueno, a todos los que nos están viendo, espero que hayan disfrutado este episodio con Camilo. Qué historia tan motivadora y qué persona tan enfocada. Sí, él sabía lo que quería y no se detuvo hasta conseguirlo. El otro episodio que les tengo el otro miércoles es nuestra semana de noticias financieras en Australia. Entonces, para que estén tune, vamos a traerles todos los cambios, aparte de la bomba que ya hicimos, que fue ese budget, hay otros cambios que han venido en estas semanas. Entonces, los vamos a actualizar con todas las noticias financieras que ocurrieron en esta semana en Australia y espero verlos el próximo miércoles. Que tengan una linda semana. Chao, chao.